Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a nuestro espacio titulado Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos los que ya han estado conectados, a los que han estado chateando, hablando los unos con los otros, conversando. Gracias a cada una de las personas que se levantan muy temprano el domingo para vernos. El domingo pasado tuvimos un choque digámoslo, de tiempos, porque aquí en los Estados Unidos cambiamos de horario y por eso la prédica fue más temprano, pero esta ya es a la hora habitual. Les queda un poquito más tarde a los hermanos de Estados Unidos, sí, les queda un poquito más tarde, pero este espacio ha estado por años, 9 de la mañana hora Colombia, no lo vamos a cambiar, sépanlo de una vez, no lo vamos a cambiar, va a quedar 9 de la mañana hora Colombia. Tuvimos un desfaz el pasado domingo y lo publicamos 8 de la mañana hora Colombia, discúlpenos. Pero de ahora en adelante, 9 de la mañana, hora Colombia siempre, lo que implica 10 de la mañana, hora Estados Unidos. 10 de la mañana, Estados Unidos, costa este de los Estados Unidos. Así que ayúdenos a compartir. ¿Ya compartió este video? ¿Ya compartió esta prédica? Compártala, por favor, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por el WhatsApp de las tías, por Messenger, una y otra vez para que más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Ese es nuestro propósito. El objetivo es que más personas puedan escuchar las buenas nuevas de salvación. Y aunque estemos hablando de estos temas de la creación, de los misterios de la creación, aún así, todo esto siempre nos lleva a Cristo. Toda prédica siempre nos lleva a Cristo. No sé si se ha dado cuenta, pero en todos los temas terminamos hablando de Cristo. Ese es nuestro propósito. La Biblia entera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Cristo. Así que, aun cuando hablemos de cosas científicas, aun cuando tomemos cosas que tienen que ver más con la argumentación en contra de aquellos que se oponen a la Biblia, aún así al final terminamos hablando de Cristo, de lo que Él creyó, de lo que Él predicó, de su persona, de su obra en la cruz del Calvario y de su obra actual para con cada uno de aquellos que creen en Él. Así que damos gloria al Señor por eso. ¿Y qué le parece? Sí, oramos. ¿Qué le parece si comenzamos dándole gracias al Señor, invocando su nombre en oración? Acompáñeme, por favor, en este instante de oración. Amado Señor, te doy muchas gracias por compartir con mis amados hermanos en el día de hoy. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor, por el privilegio que tengo de que ellos se hayan conectado ya y estén viendo esta prédica. Yo te pido, Señor, que hables a sus corazones, a sus necesidades, que hables a sus vidas, que hoy les enseñes a ellos y a mí cosas especiales, profundas, prácticas también para nuestra cotidianidad. Pero al mismo tiempo que puedas solucionar algunas de esas preguntas que durante muchos años han rondado nuestra mente y que tal vez nunca hemos querido buscar una respuesta. También para aquellos que no te conocen, Señor, y que estas preguntas son argumentos que usan en contra del conocimiento de Dios. Señor, yo te suplico que les des luz. Te suplico, Señor, que les ayudes a entender que hay alternativas. Ayúdales a entender, Señor, que hay formas diversas de ver la palabra, pero que hay formas más diversas de ver la realidad. Una sola interpretación bíblica, pero al mismo tiempo la realidad tiene múltiples interpretaciones y se hace una posibilidad real que lo que la Biblia dice, que lo que la Biblia enseñe, sea la única y absoluta verdad. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que predicamos y es lo que quiero que estas personas que no conocen de ti, estos ateos que entran después a insultarme y a decir un montón de cosas en los mensajes ahí en la caja de comentarios, que ellos se den cuenta, Señor, ilumínalos por favor y que se den cuenta, no tanto de que yo tengo una verdad, sino de que la verdad que a ellos les han vendido es solamente una forma de ver una historia, pero no es la única y verdadera, que la única forma de saber qué fue lo que pasó allí es con alguien que estuvo allí y nos narre los hechos desde el principio. Y ese único ser eres tú, Señor, quien nos ha narrado los hechos desde el principio. Gracias, Señor, y permíteles a estas personas ver la posibilidad de que toda esta argumentación sea cierta. Es evidentemente una probabilidad y es evidentemente una forma en la que nosotros argumentamos a favor de la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hemos estado hablando sobre los días de la creación. La vez pasada hablamos del quinto día y apenas comenzamos hablando del quinto día y el hecho de que el Señor creara las bestias
ya nos llevó al hecho de argumentar a favor de la existencia bíblica de los dinosaurios. Si usted no sabe si los dinosaurios existieron o no, le invito a que vea nuestro video anterior donde argumentamos por qué creemos que sí existieron e incluso que la Biblia misma lo argumenta, la existencia de los dinosaurios. Y también entenderemos un poquito por qué es posible que ya no existan, si es que ya no existen. Hay muchas personas que a veces ven estos videos y no han visto los otros, entonces tienen hoyos argumentativos. Ah, pero usted no consideró esto, pero no consideró lo otro. Sí lo consideré, pero en otro video, hermano, porque no me cabría todo eso en un solo video. Así que antes de cuestionar lo que estoy enseñando y predicando acá, le invito a que vea el resto de los videos para que se dé cuenta que seguramente muchas de las consideraciones que ustedes están haciendo ya las había yo tomado en cuenta en otro video. Muy bien, estamos entonces revisando el día sexto de la creación, y revisemos un poco lo que el texto ya decía en el día sexto de la creación. Muy bien, día sexto de la creación. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hay algo muy especial y son las categorías taxonómicas que aparecen aquí. Primero dice que produzca la tierra seres vivientes según su especie. Produzca la tierra. Todo este tiempo de la creación de Dios es Dios diciendo y la creación siendo hecha. O sea, Él no necesitó más que su palabra para que las cosas fuesen. Todo lo que es por su palabra. Pero el poder creativo de la palabra está solo en Dios. No es un atributo comunicable, señores. No es que si yo digo que quiero un carro Ferrari rojo, último modelo, y lo confieso y lo declaro y lo proclamo, entonces lo tengo. Eso es mentira. Nada en la Biblia nos lleva a creer que la capacidad creativa por medio de la palabra que está en Dios es un atributo comunicable a los hombres. Nada. De hecho, la Biblia lo que nos enseña es todo lo contrario, que el único capaz de crear con su palabra, con su voz, es Dios. Él es el único. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Ahora, dijo Dios: produzca la tierra. De la tierra salen todos estos animales que vamos a mencionar a continuación. Ahora, si usted ve a profundidad, los mismos 24 elementos fundamentales, químicos y minerales que hay en la tierra, que conforman lo que llamamos tierra, son los mismos elementos que conforman a todos los animales. A todos los animales. Produzca la tierra seres vivientes. Todos los animales en algún sentido salen de la misma tierra, es decir, las cosas que hay en la tierra son creadas de los mismos elementos de la tierra. Ya todos los elementos estaban en la tierra y Dios simplemente dijo: de esos elementos se produzcan animales, y va a nombrar 3 tipos taxonómicos de animales. Ahora recuerda una cosa: el orden taxonómico, la organización fisiológica de estos animales no es como la nuestra. Hay una forma diferente de ver los animales desde el judaísmo. Así que no los podemos categorizar o no los podemos meter dentro de las categorías taxonómicas occidentales. Para ellos, dependiendo de la palabra de Dios, simplemente hay 3 tipos de seres. Ojo, según su especie, y repito otra vez, según su especie, como haciéndonos entender para los que no han visto nuestro documento en contra de la evolución. Tenemos el video acá. Pero de alguna manera el Señor repite eso todo el tiempo, según su especie, dándonos a entender que nada cambia de especie. Una cosa no puede cambiar de ser una especie a ser otra especie. Eso es imposible, no pasa. Es como Dios previendo que alguien iba a decir eso al futuro. Dios sabía que eso iba a decirlo no solamente Darwin, sino muchas otras personas al futuro con la teoría de la evolución. Así que parece ser que en la Biblia hay una recurrencia a hacer entender a las personas que hay diferencias entre las especies y que no puedo pasar de ser un burro a ser un marrano. No puedo pasar de una especie a otra especie. Todas las especies fueron hechas exactamente como están, exactamente como son. Ahora, ¿han habido cambios progresivos y naturales? Lo examinamos también en esa prédica, claro que sí, pero no porque hayan adquirido información, sino porque las especies han perdido información, lo que ha hecho una gran variedad dentro de una misma especie. Hablamos de los perros, y de los perros salen miles de variedades completamente diferentes, pero siguen siendo perros, no van a ser gatos nunca.
Y a eso es a lo que la palabra se refiere, según su especie. Según su especie. Y entonces las categorías taxonómicas son bestias, ya lo hablamos la vez pasada, estábamos hablando de animales grandes que podrían servir de ganado. Y dentro de esos animales grandes también podríamos incluir los tanín, los monstruos grandes, de los cuales hablamos la clase pasada como dinosaurios. Y serpientes, estamos hablando de todo tipo de reptil y de todo tipo de animal. No solamente ¿por qué menciona serpientes? ¿Por qué ese énfasis en serpientes? Bueno, resulta que para ellos serpientes no era necesariamente lo que es para nosotros. Hay una gran cantidad de serpientes, pero parece que estuviese hablando simplemente de una especie. Bueno, ese serpiente se refiere a todo tipo de animales que estén sobre la tierra, que su vientre se acerque mucho a la tierra. Realmente lo que la Biblia originalmente quiere decir es animales pequeños, bajitos, más bien. Sabemos que hay serpientes grandísimas y muy gruesas y largas, sí, pero lo que quiere decir la Biblia es animales que están a ras de suelo. Eso es lo que quiere decir. Pero es traducido en nuestras versiones como serpientes, ¿sí? Entonces, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Entonces tenemos bestias, tenemos los serpientes o los animales muy bajitos que están cerca a la tierra, que su vientre está cerca a la tierra, que es lo que quiere decir en el original, y los demás animales. ¿Se dan cuenta que son categorías muy distintas? No dice, y creó a los mamíferos, a los herbívoros o a los carnívoros. No. Y creó omnívoros, carnívoros y herbívoros. No. Las categorías son muy distintas. Tratan más como del tamaño del animal que de lo que comen o de lo que se alimentan o de si son o no son vertebrados. Tiene más que ver con el tamaño. Es una forma distinta de ver a los animales la que ellos tenían. Ahora, hay algo interesante y es que el texto termina en el verso 24 y fue así. Es decir, no hay vuelta de hoja, así fue. Esta es una realidad. Ver en todo esto, como lo hacen algunos hermanos cristianos, algo simbólico de la evolución, ver en todo esto un mito, como lo hacen los romanistas, que niegan que esto fue literalmente así, es negar esta frase, y fue así. Es que el texto nos está diciendo que el mismo texto es real. Nos está diciendo el texto, esto no es un mito, esto no es una historia, esto no es un cuento, esto fue así. Es la realidad de las cosas. Ignorar esa frase, bueno, es muy peligroso, porque estaríamos, si negamos la realidad del Génesis, si lo ponemos como un mito o como una historia o como un cuento, podríamos poner todo lo demás en la misma categoría. Todo lo demás. ¿Por qué? Porque el Génesis una y otra vez nos está diciendo fue real, fue así, fue así, fue así. ¿Qué argumento tendríamos para decir entonces que los milagros de Jesús no fueron simbólicos y nunca pasaron? Ah, no, es que eso sí fue así. Pero es que Génesis me está diciendo que fue así. Me lo dice más que cualquier evangelio. Es que al final del día el problema no es aceptar que Jesús es Dios o que Jesús murió por nosotros. Claro, con eso somos salvos. Pero para aceptar eso, primero tengo que aceptar que Dios creó todo y que lo creó como dijo que lo creó. Si yo no acepto la palabra de Dios, ¿cómo voy a aceptar que Cristo murió? ¿Que Cristo murió por mis pecados? ¿Que Cristo me dio vida eterna y salvación? Es que yo creo que Cristo murió por mis pecados, me dio vida y salvación porque creo en la Biblia como la verdadera palabra de Dios. Si cuestiono el Génesis, estoy cuestionando toda la Biblia como la verdadera palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo quedó? Ese es un problema gravísimo que tienen algunos hermanos que interpretan la Biblia de manera simbólica, metafórica, alegórica, y específicamente el libro del Génesis. Les gusta interpretarlo así. ¿Por qué? Porque no les combina con lo que dicen los científicos. Entonces, esto es una metáfora, esto es porque para ellos primero está la ciencia que la Biblia. Y los cristianos no somos así. Para nosotros primero está la Biblia, su verdad absoluta, completa, coherente,
y luego la ciencia. No es la Biblia la que se tiene que adecuar a la ciencia, es la ciencia la que tiene que entender que la Biblia tenía la razón. Pero bueno, la Biblia no intenta ser un libro de ciencias, ni los predicadores o pastores intentamos ser científicos tampoco. No, ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos es argumentar lógico y racionalmente que es posible de manera lógica creer en todo lo que dice el Génesis de manera literal. Es posible. Ahora, sigamos interpretando, mis amados hermanos, este texto. Génesis 1:26. Dice la Biblia. Entonces dijo Dios, atención, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entre comillas pongo aquí una nueva categoría taxonómica. ¿Se dan cuenta de las categorías que aparecen acá? Aves de los cielos, las bestias, o sea, animales grandes en toda la tierra, y el animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí ya no habla de serpientes, aquí es la traducción un poco más exacta. Todo animal que se arrastra sobre la tierra. Categorías taxonómicas. Ahora, Génesis 1:26 es uno de los textos más profundos y más hermosos. Dios, en la primera mitad del día sexto, creó todos los animales terrestres. Recuerden que hay una correlación, día primero y día cuarto, día segundo y día quinto, y día tercero y día sexto. Hay una correlación. Se crean los 3 primeros días los espacios y los otros 3 días lo que va a llenar esos espacios. En el tercer día había creado la tierra seca. En el sexto día está creando lo que va a vivir en esa tierra seca. Y obviamente crea todos los animales terrestres y además al hombre. Pero aquí comienza la cuestión. Porque el Señor había dedicado la primera parte del día a crear todos sus animales con solo decirlo. Pero aquí la cuestión cambia. Ya Dios no está solamente diciendo, se ha hecho la tierra, produzca animales, y ¡pum!, se produjeron animales. No. Aquí todo cambió. Aquí todo fue diferente. Entonces dijo Dios, sigue saliendo de su palabra, pero ya no le dice a la tierra, ya no le está diciendo tierra produzca, ya no está hablando con la naturaleza. Ahora, ¿con quién está hablando? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Profundicemos en eso. Hagamos. La palabra hagamos es la palabra asá. Una forma diferente completamente, una fórmula completamente distinta para crear al hombre que para crear al resto de la naturaleza. Esto es único. Ni cuando creó el cielo, ni cuando creó el sol, ni cuando creó la luna, ni cuando separó las aguas, nada. Aquí es diferente, es hagamos. Ahora, ¿hagamos quiénes? Esa es la pregunta del $1.000.000. Hay gente que dice, está hablando con los ángeles. Escuché al señor Enríquez, un falso profeta centroamericano, decir que ese hagamos al hombre es Dios hablando con los ángeles. Con los ángeles, está diciendo, ángeles, vamos a hacer al hombre. ¿Es eso posible? De hecho, él dice que toda la creación es un producto de la mano de obra de los ángeles. Que Dios dijo, pero los ángeles hacían. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ahora, eso disminuye el verdadero poder de la palabra de Dios. Él no necesita ningún ángel haciendo nada. Él simplemente dice y se hace. Ahora, cuando dice hagamos, sí implica una relación directa e íntima con la creación. Pero si estuviese hablando a los ángeles, entonces nosotros seríamos a imagen y semejanza de los ángeles. Y entonces los ángeles serían a imagen y semejanza de Dios. Porque cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está implicando que la persona con la que está hablando esa imagen y semejanza de él es igual a él en cuanto a su imagen y su semejanza.
¿Me entienden un poco lo que quiero decir? Por eso no pueden ser los ángeles. No pueden ser. Nosotros seríamos a imagen y semejanza de ellos. Y ellos serían nuestros co-creadores. ¿Dónde la Biblia dice que los ángeles son co-creadores? Sergio Enríquez está absolutamente equivocado. Es un falso maestro, un falso profeta que se inventa cosas mentirosas para engañar a incautos que no estudian la Biblia. La Biblia jamás dice que los ángeles sean co-creadores. Nuestro único creador es el Señor. Entonces, ¿con quién está hablando el Señor si no es con los ángeles? ¿Qué estaban haciendo los ángeles? Pensemos en eso. La Biblia dice que mientras el Señor creaba, los ángeles alababan y glorificaban su nombre. Job, capítulo 38, versos 6 al 7. ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Casi siempre, no siempre, pero casi siempre que la Biblia habla de los hijos de Dios, está hablando de ángeles. Y sé que le viene a usted Génesis capítulo 6 a la mente, pero no se preocupe, tendré una prédica sobre Génesis capítulo 6, tranquilo. No voy a hablar de eso ahorita. Pero basado en el contexto de Job 38, 6 al 7, que está hablando de la formación del mundo, de la creación del mundo, está diciendo, por lo tanto, aquí no hay seres humanos creados, entonces está diciendo que los hijos de Dios no son seres humanos, son los ángeles. Aquí podemos entender hijo de Dios como una referencia a los ángeles. ¿Y qué es lo que el texto nos está diciendo? Que mientras Dios creaba el mundo, ¿qué estaban haciendo los ángeles y las estrellas? Se regocijaban. Eso es lo que estaban haciendo, regocijándose. ¿Estaban creando? ¿Eran co-creadores? ¿Estaban dando ideas de diseño a Dios para que Dios no se equivocara en la formación del hombre? No, estaban regocijándose al ver la maravilla que Dios estaba haciendo, el maravilloso poder y la gloria de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los ángeles. Así que, señores, los ángeles no son co-creadores. De hecho, la palabra Dios todo el tiempo ha sido Elohim, que es Dios en plural. Podríamos hablar de dioses, pero no es propiamente dioses, porque lo que determina el plural en una frase es el verbo. En el hebreo, lo que determina el plural o el singular es el verbo. Y resulta que el verbo sí está en singular. Y dijo Dios, Dios está en plural, hagamos al hombre conforme. Ahora, y dijo Dios. Y dijo los dioses. Eso sería una cosa sin sentido. Literalmente es lo que el texto dice. El verbo decir es el que marca si el texto está en plural o en singular. Y el verbo decir está en singular. Sin embargo, la palabra Dios está en plural. Y dijo dioses. La Biblia es clara en Deuteronomio y en muchas partes al decirnos que Dios es uno. Yo creo firmemente que Dios es uno. Tenemos un solo Dios. Un solo Dios. No tenemos dos, ni tres, ni cuatro dioses. Pero tenemos un solo Dios en tres personas. Un solo Dios pluripersonal. Todas las características del hombre son aumentadas en Dios. Todos los atributos de Dios que comparte con el hombre son más grandes en Dios. Un atributo de Dios es que Dios es persona. Pero no puede ser persona en el mismo sentido en que nosotros somos persona. Él debe ser pluripersonal. Su forma personal es más grande que la nuestra. Así como todos los demás atributos. Si usted quiere saber por qué yo creo en la Trinidad, le invito a ver mis videos de aquí. Tengo como 3, 4 videos argumentando a favor de la Trinidad. Pero desde Génesis ya se está argumentando eso. Claro, aquí hay una visión progresiva, es algo difícil de entender, es algo que aún hoy nos cuesta entender,
desde nuestra perspectiva humana, y por eso va a ser una revelación progresiva. Poco a poco se va introduciendo ese concepto. Aparece en el Antiguo Testamento, tengo una prédica sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento completica, y vuelve y aparece en el Nuevo Testamento mucho más ilustrada, mucho más ejemplificada, mucho más clara, obviamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero es una verdad inalienable, indebatible. Nosotros creemos, los cristianos ortodoxos históricos, que Dios es un solo Dios en tres personas diferentes. Y eso creemos aparece desde el Génesis. Entonces, y dijo Dios, hablando de él mismo, hagamos. ¿Con quién está hablando? Obviamente, si es una Trinidad, está hablando con la otra persona de la Trinidad. En primer lugar, el Espíritu Santo. Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios ha creado el universo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya desde el Génesis, desde el primer versículo, nos está mostrando esa Trinidad. También dice en Job 33:4, y el Espíritu de Dios me hizo. Él sopló, el soplo más bien del Omnipotente me dio vida. Ya más adelante vamos a hablar de ese soplo del Omnipotente. El Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente, espíritu y soplo, son dos palabras que están relacionadas, que tienen que ver con el viento. Me dio vida. ¿Quién hizo al hombre? El Espíritu Santo. Job 33:4. ¿El Espíritu Santo? Sí. Porque Dios dijo, hagamos. Le está diciendo a alguien más que haga con él. Juntos. Vamos a tener una relación con este ser. Por eso todos vamos a hacerlo directamente. Vamos a hacer al ser humano. No solamente el Espíritu Santo. También Jesús, el Hijo. No se llamaba Jesús, podemos decirle el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Mire que aquí está haciendo una referencia en Génesis. En el principio, el Hijo ya estaba con Dios. Pero lo que me llama la atención del texto es, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crean todo. Todo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encargan directamente, ya no solo por su palabra como Dios, sino por su acción directa de crear al hombre. La Biblia nos enseña que Jesús creó todas las cosas, que en Él están todas las cosas creadas. No hay nada creado que no haya sido creado por Jesús. Pero cuando Génesis dice que Dios dijo hagamos, le está hablando al Espíritu Santo, le está hablando al Hijo. Está en ese momento el concilio completo de la Trinidad poniéndose, pues ponerse de acuerdo no es una palabra o no es una frase adecuada, porque es imposible que Dios esté en desacuerdo. Eso no tiene sentido. No es tanto ponerse de acuerdo, es simplemente unir sus fuerzas. Tampoco aplica, porque la fuerza de Dios no se divide. Es una manera lingüística para que entendamos la relación directa completa de la Trinidad con el hombre. Hay una relación directa completa entre la Trinidad y el ser humano, diferente a la relación que la Trinidad tiene con el resto de su creación. Por eso dice, hagamos. Porque este ser va a ser especial. Este ser es la corona de la creación. Y eso es verdad. El ser humano es la corona de la creación. Porque es el único ser que va a poder relacionarse con Dios voluntariamente, racionalmente. El único ser capaz de comunicarse con Él de forma verbal. Y es que ese no es un detalle menor. ¿Tenía Adán un lenguaje? Bueno, sí. Desde el principio la Biblia nos manifiesta un Adán que ya sabía comunicarse con Dios, que ya hablaba con Dios. Así que tampoco el lenguaje es producto de una evolución. No. De hecho,
los lingüistas y esas personas que estudian el origen de los lenguajes siempre tienen la inquietud de por qué para un niño es tan fácil, casi natural aprender a hablar una lengua. En 1, 2 o máximo 3 años la puede hablar prácticamente por completo. Le faltarán alguna que otra palabra, pero puede comunicarse perfectamente en muy poco tiempo. En cambio, uno de adulto, yo me vine aquí a los Estados Unidos y escucho a la gente hablar, y por más de que intento estudiar y ponerles atención y todo eso, todavía la gente habla y yo le entiendo. Eso es lo que yo entiendo todavía. Para mi hijo es más fácil, es más joven y más inteligente. Para mí es más difícil. Pero si traen un bebé aquí, va a aprender muchísimo más rápido y fácil que yo. Entonces los lingüistas dicen, es que todos los lenguajes, aunque son muy diferentes unos de los otros, parecen tener ciertas estructuras sintácticas y simbólicas, abstractas, entendidas de una manera casi que natural para el ser humano. Dios nos creó ya con la capacidad comunicativa. ¿Qué lenguaje hablaba Adán? ¿Hablaba hebreo? No sabemos qué lenguaje hablaba. Sabemos que los lenguajes van a cambiar tiempo después, la Torre de Babel, ya hablaremos de eso. ¿Pero qué lenguaje hablaba Adán? Ni idea. Nadie lo sabe. Hay muchos que intentan especular teorías, pero a ciencia cierta es imposible saberlo. Lo que sí sabemos es que Dios lo creó con la capacidad verbal para comunicarse con él, con el entendimiento de que él era, existía y que Dios era y existía. Bueno, era o es. El ser humano ya tenía esa concepción. Adán fue creado con esa naturaleza y ese entendimiento, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo creó para alabanza de y gloria de su nombre. Para eso hemos sido creados, para glorificarle a Él. Es como si el padre hubiera decidido hacer una esposa para su hijo. Voy a conseguirte esposa, hijo mío. Y esposa en el sentido de un grupo de seres que voluntariamente te amen, te adoren, te busquen, tengan relación contigo, conmigo y con el Espíritu Santo. Que nos acompañemos, a los cuales les demos nuestro amor, nuestra protección, nuestro cariño. Y lo único que pedimos de ellos, lo único, es su obediencia. Y ni siquiera su obediencia en todas las cosas. Más adelante voy a explicar por qué. No sé si en esta predicación o en otra. Pero era tan pequeñito lo que teníamos que hacer. Tan chiquitito. Y ni siquiera de eso fuimos capaces. Pero después voy a eso. Ahora bien, el Hijo. La Biblia nos sigue conformando, o más bien, sigue argumentando en otros textos esto mismo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, versículo 10 del mismo Evangelio según San Juan. Colosenses 1:16, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por medio y para. Él lo creó, pero al mismo tiempo el Padre lo creó para. Porque ¿quién creó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres crearon todo. Pero van a intervenir de manera directa, no solo con su palabra, sino de manera directa en la creación del ser humano, como corona de la creación. Ahora bien, dice el mismo texto que somos imagen. La palabra imagen es selem, y tiene un significado como algo que está tallado o cortado. La mayoría dicen, bueno, imagen y semejanza son dos sinónimos y están reforzando la misma idea. Pues sí, en el hebreo son dos sinónimos que están reforzando la misma idea, pero sí hay una leve diferencia. Selem tiene más que ver como con algo que ha sido
hecho por alguien, cortado por alguien, para que se parezca a ese alguien. O sea, da la impresión como de un artista, como, no sé, como Da Vinci haciendo su autorretrato. ¿Me hago entender? Cuando la Biblia dice que somos imagen de Dios, no quiere decir que somos dioses pequeñitos, nada de eso. Quiere decir que Dios nos hizo semejantes a Él. Tenemos su imagen, pero tener la imagen no es ser igual a. Yo puedo tener mi imagen, o usted tiene mi imagen en este momento. Usted ve mi imagen, ¿sí o no? Ve mi imagen en el televisor, en el celular, en el computador, donde esté viendo este video. Usted ve mi imagen, ¿me está viendo a mí? No. No, en este momento yo estoy en otro lugar y estoy haciendo otras cosas. De hecho, hay una diferencia entre lo que yo hablo y lo que se transmite. Hay una diferencia en segundos. Usted solamente está viendo mi imagen, no me está viendo a mí. Solo mi imagen. Mi imagen no soy yo. Yo mismo puedo ver mi imagen. Me veo en la pantalla, me veo en una foto. Pero no soy yo, es mi imagen. Reflejo mío, reflejo de mi persona. Usted y yo somos un reflejo de Dios, pero no somos Dios. Porque esto ha sido usado por muchos para manipular la Biblia y para decir que nosotros somos como Dios. Y lo que quiere decir Tselem es básicamente, es como un dicho, es como cuando alguien le dice, es que usted es cortado con la misma tijera que su papá. ¿Qué quiere decir? Que usted es la imagen de su papá. Todos son cortaditos con la misma tijera, Tselem. Algo que está siendo tallado o que está siendo cortado. ¿Me entienden? El solo hecho de ver al ser humano, tenemos lo mismo a este lado que a este lado. Tenemos un diseño maravilloso en nuestras manos que nos permiten interpretar instrumentos musicales. Un diseño maravilloso en nuestra complexión. Dos ojos, ¿por qué no solo uno en la mitad? Porque los dos ojos nos permiten ver profundidad. Tenemos dos oídos, ¿por qué no solo uno grande? Tenemos un diseño perfecto. No somos perfectos, pero el diseño sí lo es. Para enseñorearse sobre la tierra. La capacidad craneal, los pulgares, algo tan sencillo como los pulgares, la capacidad de entender y crear herramientas y la destreza para hacerlo, la fuerza suficiente para hacerlo, sin que sea gran fuerza. Somos diseñados de una manera especial. Y eso de que somos a imagen de Dios no quiere decir que Dios tenga cuerpo, no quiere decir que Dios tenga ojos, oídos, manos y pies. No, Dios es espíritu, eso es lo que enseña la Biblia. Así que la imagen de Dios que nosotros reflejamos no es una imagen física, tiene que ver con otras cosas, ya lo vamos a ver. La otra palabra es semejanza. Hemos sido hechos conforme a su imagen y semejanza. La palabra semejanza es la palabra demut, parecido, semejante, concreto, modelo, forma, un adverbio de coma. Nos parecemos. Somos la imagen del Señor. ¿Y en qué nos parecemos? ¿En qué radica esa imagen y semejanza? Bueno, primero, en lo moral. Tenemos una serie de atributos que compartimos con Dios. Es lo que llama Donald Pink los atributos comunicables de Dios. Son atributos que compartimos Dios y nosotros. Dios es amor. Nosotros podemos amar. Dios es santo. Nosotros podemos ser santos, gracias a Dios. No por nosotros mismos ahorita. Pero cuando fue creado Adán, fue creado en santidad. Dios es paz. Nosotros podemos tener paz.
Dios es paciente. Nosotros podemos ser pacientes. Esa serie de atributos las compartimos con Dios, o los compartimos. Son atributos morales, comunicables. Tenemos una moral que no tienen los animales. Los animales no aman. Y alguien me podrá decir, mi perrito me ama, yo lo veo ahí, lo acaricio y ahora sí. Claro, el perrito sabe lo que es recibir el cariño de parte suya y lo manifiesta o se lo devuelve de una forma agradecida. Qué bien por el perrito. Pero amar no es eso. Es que el amar bíblico es darme por completo por el otro. Es entregar todo lo que tengo por el otro. Nosotros somos capaces de hacer eso, podemos hacer eso si Dios está con nosotros. Porque todos sus atributos eran perfectos en el hombre hasta que el pecado los deformó. Hoy en día seguimos siendo a imagen y semejanza de Dios, pero somos una imagen y semejanza de Dios deformada, deteriorada por el pecado. Por eso es que necesitamos a Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestra vida cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuál es la obra de Él y del Espíritu Santo? ¿Cuál es? Bueno, restaurar la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Ser más como Cristo es ser más a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Pablo dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, la estatura de la plenitud de Cristo. Vaya objetivo. Impresionante. Todos esos atributos morales que compartimos con Dios, que nos hacen ser conforme a su imagen y semejanza, han sido deteriorados por el pecado. La imagen de Dios ahora es una imagen difusa, es como una foto mal tomada. ¿Seguimos siendo su imagen? Sí, pero no se ve muy clara. Es un video pixelado. Y la única manera de arreglar esa imagen dañada es por la obra del Espíritu Santo que hace en el corazón del hombre por medio de la palabra de Dios, que te limpia, que te transforma, que te moldea, que te cambia. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿somos a imagen y semejanza de Dios en lo moral? ¿Somos a imagen y semejanza de Dios en lo espiritual? Y eso tiene que ver con lo relacional. Somos a imagen y semejanza de Dios porque nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos espiritualmente con Dios, de relacionarnos con Él, siempre y cuando hayamos nacido de nuevo, obviamente. Alguien no nacido de nuevo, pues es una imagen deteriorada y dañada y no puede hacer eso. Pero cuando usted cree en Cristo, nace de nuevo, entonces usted tiene la capacidad de orar y comunicarse con el Señor y tener una relación con Cristo. Eso es lo que hacemos en la oración, eso es lo que hacemos en la lectura bíblica, eso lo hacemos todos los días. Y por eso tenemos la capacidad de ir mejorando día a día. Es algo que los animales no tienen. Los animales no tienen una conciencia espiritual. Ellos no se están relacionando con Dios. Usted no ve un perrito orando, guau, 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 guau. No. Ni a un gato. Y pueden ser hermosos los animales, todo lo que usted quiera. Pero no son conforme a la imagen del Señor. No están diseñados para tener una relación espiritual con Dios. Ellos alaban al Señor con el solo hecho de existir. Ellos glorifican al Señor porque existen y son. Pero ellos fueron creados para que nosotros nos enseñoreemos, los cuidemos, los guardemos, los protejamos. En algún sentido, nos alimenten y nos ayuden a nosotros. En principio no. En principio los animales no eran para comer. En este momento, antes de la caída, no había ferocidad. Y los animales que Dios había creado en la tierra, en su propósito original, no era para que nosotros nos los comiéramos. Íbamos a comer, dicen ahí mismo en Génesis, de toda planta, de toda semilla, absolutamente vegetarianos.
Pero ya veremos por qué eso cambia más adelante. Sin embargo, y aunque los animales no hayan sido creados para que nosotros los consumamos, sino para que nosotros los protegiéramos y los cuidáramos, ellos no tenían una concepción espiritual ni de eternidad, ni tienen una concepción de necesidad en este momento. Cuando el hombre peca, los animales son afectados por el pecado del hombre. Poco a poco va a surgir la ferocidad en ellos y va a haber un evento específico. Ahora, cuando el hombre peca, toda la creación es afectada. Y tenemos esta creación que tenemos hoy en día, que no es exactamente lo que el Señor había estimado, estipulado y planeado para nosotros. Pero aún así ellos no se comunican, no están buscando, no están pensando, wow, me iré para el infierno. No, nosotros sí. Nosotros tenemos un sentido de eternidad. Y eso lo dice la Biblia. Más adelante lo veremos. Y por último, en lo cognitivo. Los animales actúan por un instinto, una especie de programación que Dios puso en ellos para que se comporten de ciertas formas. La mayoría de las cosas que ellos hacen, las hacen por instinto o por condicionamiento. Son dos cosas. Un científico llamado Pavlov demostró algo que aplica para los animales y en cierta medida para los hombres. Es lo que él llamó como el condicionamiento. Hay dos tipos de condicionamiento, condicionamiento operante y condicionamiento general. No voy a explicar eso. Pero el caso es que él hizo una prueba con un perrito. Sonaba una campanita y le llevaban comida. Sonaba una campanita y le llevaban comida. Y el perrito tenía puesto una cosita aquí que le medía la salivación. Al principio, cuando sonaba la campanita y no le llevaban comida, no salivaba mucho. Luego sonaba la campanita y le llevaban comida y siguieron así por un tiempo. Y luego, con solo sonar la campanita, ya salivaba como si fuera a comer, aunque no hubiera comido. El animal quedó condicionado. Hay cierto nivel de condicionamiento en el hombre, en los seres humanos, pero no al nivel de los animales. Los animales actúan por instinto y por condicionamiento. Han sido acondicionados a nosotros mismos, los condicionamos a que tengan ciertas actitudes, ciertos comportamientos que son favorables para ellos. Por eso podemos enseñarle al perrito a que haga sus necesidades en cierto horario y en ciertos lugares. Los condicionamos. No es una decisión del perrito. Es decir, no es que el perrito diga, oh, qué cochino soy yo al hacer aquí en medio de la sala. Tengo una idea. Mejor voy a ir afuera, al lado del árbol, y ahí lo haré. Sí, eso haré. Iré al lado del árbol y allí haré mis necesidades. No, el perrito no dice eso. El perrito no hace ese comportamiento por una racionalización de lo que es agradable o desagradable, de lo que es sano o insano. No puede. No hay una racionalización ahí. Hay un condicionamiento. En cambio, el hombre puede cambiar su comportamiento racionalizándolo. De hecho, el condicionamiento ni siquiera es efectivo para el ser humano. Hay un debate entre los científicos, hay científicos y psicólogos que creen que sí, que el ser humano puede ser condicionado. Sí, en cierta medida hay cosas que nos condicionan. Un evento traumatizante en nuestra infancia puede condicionar nuestro comportamiento a futuro. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el hombre es capaz de decidir conforme a su naturaleza. Adán no necesitaba ser condicionado por nada porque él era completamente libre para decidir. Nosotros actualmente somos parcialmente libres. Podemos decidir, pero limitados por nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Lo que quiere decir que podemos decidir muchas cosas, pero siempre vamos a decidir lo que nos convenga a nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. He explicado esto otras veces en otras prédicas sobre la salvación, sobre todo. Si usted quiere profundizar en ese tema, puede ir ahí. Jonathan Edwards lo explicaba muy bien cuando afirmaba el hecho de que somos libres, pero esclavos de nosotros mismos. Así que no somos 100% libres. Somos libres hasta donde nuestras propias cadenas no lo permiten. Pero en un comienzo, en un origen, el Señor nos hace como Él, verdaderamente libres. Teníamos la capacidad de aprender,
de conocer, de comunicarnos, de decidir entre el bien y el mal. Tenía Adán esa capacidad. La tenía. No era un robot. Él tenía la capacidad de escoger entre Dios, servirle y amarle, o alejarse. Y ustedes saben ya cómo salieron las cosas. Algunos me dicen, ¿por qué Dios tenía que poner el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí? Ya después hablaremos de eso. Pero hay gente que me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no puso nada y ya? Le hubiera a Adán servido para siempre, sin problema. ¿Por qué entonces le hubiera servido? Porque no tenía otra opción sino servirle. Dios no quería que Adán le sirviera sin tener más opciones. Quería que Adán le sirviera y la amara voluntariamente. Voluntariamente. De la misma manera hoy. ¿Por qué Dios no te obliga a servirle? A ir a la iglesia, a orar, a estudiar la Biblia. Dios no te está obligando a nada de eso. ¿Podría hacerlo? Sí, seguramente Dios podría hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? Porque te permitió nacer de nuevo para que ahora sea algo que tú escojas. Cuando uno nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y nos permite nacer de nuevo, retomamos esa capacidad, ese libre albedrío que tenía Adán. Y ahora podemos escoger o no a Dios. Y al final del día lo vamos a escoger a Él, porque Él es bueno. Pero muchas veces, aún naciendo de nuevo, cometemos el mismo error de Adán. Por eso es que no podemos juzgar a Adán. ¡Ay, Adán! ¿Por qué comiste el fruto prohibido, Adán? ¡Qué bruto, Adán! Pero es lo mismo que nosotros hacemos todos los días. Y ya nacimos de nuevo, y ya tenemos la capacidad de buscarle, y ya tenemos la capacidad de orar, y ya tenemos la capacidad de estar en su presencia, rendirnos ante Él y pedir fuerza. Y aún así, mi hermano querido, decidimos mal. Hacemos nuestra propia voluntad. No nos sometemos a su palabra y a su verdad, sabiendo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora imagínese a alguien que no ha nacido de nuevo. No le es posible. Por eso dice Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque lo bueno, todos a una se perdieron, no hay quien busque a Dios, nadie. ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana caída y pecaminosa no podemos buscar a Dios. Es una naturaleza caída, estamos muertos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Así que solo si Él nos da vida, podemos llegar a Él. Solo si Él nos da vida, realmente podemos buscarle. No es algo que dependa de nosotros, no es porque yo decidí aceptar a Cristo en mi corazón, no, es porque Él decidió darme vida para que yo lo acepte en mi corazón. Parte de Él, la salvación es completa de Él, de principio a fin. Y aquí es donde se hace coherente absolutamente la palabra, donde toda palabra se enlaza cosa por cosa hasta crear un sistema absolutamente perfecto, bíblico, teológico, racional, que a algunos no les gusta, porque sé que hay personas que opinan diferente en todo lo que estoy hablando, pero que a mí me encanta, primero porque es lo bíblico, y segundo porque entonces la salvación no depende de mí, porque si dependiera de mí ya estaría condenado, mi hermano. Si dependiera de mí habría fracasado completamente. Depende de Dios, de principio a fin. Depende de su obra, de su misericordia, de su gracia, de su amor. El Génesis nos lleva a glorificar al Señor, mi hermano querido, a exaltarle. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y miren lo que dice, lo que yo les hablaba hace unos minutos.
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Para todos aquellos que se creen sabios teólogos, que conocen exactamente cómo obra Dios en todas las cosas, Eclesiastés de manera poética nos dice todo lo contrario. Él hizo todo hermoso a su tiempo y puso en nosotros esa concepción de eternidad, de seres eternos, esa concepción que los animales no tienen. Nosotros sabemos que el alma no morirá. Alguien me dice, el alma que pecar, esa morirá. Morir significa separación. No significa que el alma va a ser destruida, como creen aquellos que piensan que no hay eternidad en el infierno, los adventistas y nuestros amigos de Testigos de Jehová. No, definitivamente el alma es eterna. Y alguien me podrá decir, pero es que Génesis habla de alma, hablando de todo el ser humano. En algunas oportunidades la Biblia nos habla del alma, hablando de todo el ser humano. Y fue el hombre alma viviente, hablando de la completitud, o hablando del ser humano por completo. Pero en otras oportunidades en el Nuevo Testamento nos habla del alma como algo particular en el hombre. Así que aunque el concepto alma puede abarcar la totalidad del ser, también nos puede hablar de algo particular, de nuestra emoción, nuestras emociones, conocimientos y voluntad. Esa es nuestra alma, quienes somos nosotros realmente. Y ahí en nuestra alma sabemos que somos eternos. No eternos en el sentido de que venimos desde un pasado eterno a un futuro eterno, sino de que nuestra alma no va a desaparecer, de que va a haber una eternidad a futuro, bien sea en la salvación o en la condenación. Todo hombre sabe eso, todo ser humano sabe eso. Nadie puede escapar a esa verdad. Definitivamente no somos animales. Y es que este no es un tema menor, mi hermano querido. Lo que han intentado hacer los evolucionistas es hacernos pensar que no hay diferencia entre la vida de un animal y la vida de un ser humano. Que somos absolutamente iguales. Pero no es verdad. Los seres humanos somos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, somos distintos a los demás animales de la creación que no son a imagen y semejanza de Dios. Y no estoy hablando de la parte física, sino estoy hablando precisamente de lo que acabo de explicar. La moral, la espiritualidad y lo cognitivo. Esas tres cosas los animales no las tienen. Un gato cuando mata a un ratón no tiene moral al hacerlo. Así que no es un pecado. El gato está obedeciendo simplemente a su instinto, pero cuando un ser humano mata a alguien, no está obedeciendo a su instinto, allí hay una moral. Por eso es completamente diferente, somos diferentes, no somos animales. Somos animales que racionalizamos, no somos eso, somos diferentes a los animales. Bajo ese pensamiento de ver al ser humano simplemente como un animal más, es que se han cometido los genocidios, los homicidios, las muertes terribles. Eso era lo que pensaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que veía a los judíos como animales inferiores, no evolucionaron lo suficiente, así que matar 6 millones está bien, no hay problema, mátenlos, ¿qué importa? Son niños, son bebés que mueran en las cámaras de gas, ¿qué importa? ¿Qué más da? Que se mueran todos, porque son menos evolucionados, al fin y al cabo todos somos animales. Si no les duele matar una vaca, ¿qué les va a doler matar un bebé? Esa era la lógica que ellos usaban. Una lógica errada, antibíblica. Pero cuando usted descarta la lógica de la evolución y ve al ser humano diferente a los animales, entonces acabar con la vida de otro hombre se convierte en algo mucho más importante. Esos grandes genocidios se causaron por esa mala percepción de lo que es el hombre. Y para terminar, voy a dejar esto para la próxima clase. Para terminar, mis hermanos, en el día de hoy. Quiero pedirle que por un momento usted reflexione alrededor de la
oportunidad maravillosa, de la misericordia hermosa que Dios ha tenido con usted y conmigo, al permitirnos ser creados a su imagen y semejanza. Dele gloria al Señor por haber sido creado a su imagen y semejanza. Dele gracias a Él por poder tener en comunión con Él, por poder comunicarse con Él. Usted no es un animal cualquiera, ni un animal más evolucionado. Usted es imagen y semejanza del Dios viviente. Ese es un privilegio enorme. No somos Dios, no. No nos vamos a convertir en Dios ni en ángeles, eso es antibíblico. Pero nos parecemos a nuestro Padre. Tenemos semejanzas a Él. Todo ser humano, sin excepción, incluso el más malo, aunque la imagen y semejanza de Dios ha sido deteriorada en Él, pero sigue conservando algo de eso. Todos tenemos conciencia. Todos tenemos una conciencia que nos redarguye, que nos hace entender qué es bueno y qué no. Aunque la naturaleza humana caída y pecaminosa nos impide escuchar la voz de nuestra conciencia. Dele gracias a Dios por ser su creación, por ser hecho con sus propias manos. La próxima vez veremos cómo es que nos hizo con sus propias manos. Esto no ha terminado, viene una parte muy interesante la próxima semana. Lo vamos a confrontar varias teorías científicas y a mirar cómo contradicen la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, por esta prédica, por este instante que hemos podido compartir con nuestros amados hermanos. Señor, ayúdanos a entender todo ese proceso de salvación, todo eso que tú has hecho en nuestra vida, toda esa obra maravillosa, el hecho de que hemos sido creados conforme a tu imagen y semejanza, que somos diferentes a los demás animales que creaste en el mismo sexto día de la creación, que marcamos una diferencia porque tú, el Dios poderoso y trino, decidiste tener una relación con nosotros. Hemos sido creados como seres relacionales. Desde el principio quisiste tener una relación con nosotros. Y hoy nosotros, nacidos de nuevo, que entendemos esto, queremos tener una relación íntima y profunda contigo. Queremos conocerte más y mejor. Queremos, Señor, estar integrados contigo, Señor, y llenos de tu Espíritu. Por favor, ayúdanos y ten misericordia de nuestra vida, te lo pedimos, con todo nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis hermanos queridos. Espero que haya sido mucha bendición. Recuerde, hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. También recuerde que en nuestro canal principal, Biblia Libre, tenemos videos los martes, los viernes también y los domingos. Y aquí en Biblia Libre Prédicas estamos subiendo los devocionales que hacemos todas las mañanas por Facebook. Así que no se pierdan nuestros contenidos, por favor. Compártalo por todas las redes sociales. Denle like. Haga un saludo. Todos esos saludos nos sirven. Incluso los que nos insultan. Eso nos sirve también. Así que muchas gracias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.